Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Tutores de la Felicidad. Hoy tenemos un programa hermoso y definitivamente saber y entender que nuestros errores no nos definen. Hola Mello, qué rico otra vez con nosotros, Gloria. Hola Marce, ¿cómo estás? Muy primaverales. Muy rositas hoy. Somos unas flores de mujeres. Bueno, hoy nos encontramos con Cristian Vázquez, una persona que tiene 4 hermanos, nació en un hogar de 4 hermanos. Nació y creció en un entorno difícil en la ciudad de Medellín y hoy viene a compartirnos su testimonio de vida. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, más o menos el contexto es este. En un barrio, en una época donde empieza a aparecer el dinero fácil, todo el negocio del narcotráfico, en medio de tantas carencias, pues se convierte en una tentación impresionante. Unos hermanos tuyos empiezan de alguna manera a vincularse a este tipo de vida y eso te va seduciendo. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia, ese nacimiento tuyo en ese ambiente en el que estuviste por mucho tiempo y que marcó tanto tu vida. Bueno, vengo de una familia católica tradicional, un padre ejemplar, de hecho se llama Ángel, mi madre se llama María Margarita, y nos enseñaron los valores, nos enseñaron a estar unidos, pero en medio de todo también habían carencias afectivas, carencias económicas, carencias académicas porque mis padres no fueron estudiados y hubo un entorno muy complejo que fue la época de Pablo Escobar, donde niños de 10, 11, 12 años ya contaban con grandes cantidades de dinero, con carros de última gama, motos, y finalmente eso comienza a llamar la atención. Fue de mis hermanos, también me pasó a mí, me llamó la atención de niño, el ver tanta plata y el ver mi papá también como era un obrero de Leonisa y de ahí no pasaba. Pero otras personas en un día ya compraban carro, compraban casa, compraban beca y eso se empieza a incorporar y a guardar ahí, hasta que finalmente tiene que salir a flote y a flote es con los mismos amigos, niños que también iban en el mismo proceso y todos con ganas de tener una vida distinta a la que habíamos visto en papá y mamá. Cristian, lo que se idealizaba, o sea, tú nos contabas que de pronto no eran los superhéroes los que querían de pronto tener en su mente o el ejemplo a seguir, sino lo que se idealizaba, porque bueno, aparte de las carencias era algo supremamente fácil, rico poderlo tener rápido, sin el desgaste de toda una jornada laboral, de fácil acceso, no tenías que tener ningún tipo de preparación. Eso fue lo que, más que todo, lo que más te llamó la atención, no solamente a ti, sino a los de tu entorno. Vamos a esto. Hoy a mis 36 años de edad, yo no sé jugar trompo, yo no sé jugar pirinola, yo no sé jugar lo que un niño común y corriente aprendió. Yo fue a hacer los priscos, jugué a hacer los lugartenientes de Pablo de la época y esos eran los juegos. De hecho, jugábamos a ladrones y policías, pero nadie quería ser policía. Todos queríamos ser ladrones. Con eso me crecí y es triste saber que esa fue no solo mi niñez, sino la niñez de muchos niños que jugábamos fútbol y jugábamos también a ser delincuentes. Quisiera clarificar porque hay personas que están en el exterior y no conocen muy bien nuestra historia. Los Priscos fue una familia de banda, una banda de criminales, delincuencial, de toda una familia y como ella hubo muchas familias que se dedicaron a la delincuencia, muy seducidos por esto del dinero fácil, de adquirir muchas cosas y por eso se convirtieron como en el referente para muchos niños de los que tú hablas de tu época. Cristian, nos contabas que tenías 2 hermanos mellizos, ellos se integraron a estas bandas, ese era tu ejemplo. Sin embargo, ellos te protegían, te decían, no te metas a esto, no nos sigan. ¿Cómo fue ese vivir con tus hermanos? Luego los asesinan. Cuéntanos sobre esto. Eran gemelos,
muy inteligentes, muy inteligentes, pero lamentablemente una inteligencia mal desarrollada, mal enfocada. Ellos fueron de los primeros que tiraron petardos en el Colegio Pascual Bravo en esa época, pero es pensar un niño de 12, 13 años, un preadolescente, combinando la química con la inteligencia y tirar una bomba. O sea, eso es muy inteligente, pero es muy terrorífico, es muy Claro. malo. Entonces, yo me crecí viendo eso en mis hermanos y el mayor de los gemelos, aunque nacieron el mismo día, pero el que primero salió, él me pedía que estudiara, que mirara otras alternativas, que no fuera a tomar el camino de ellos, que eso no era vida. Pero una cosa son las palabras y otra cosa es el ejemplo. Y el ejemplo a mí que me decía, ese es el camino, ese es el proyecto a seguir, porque para mí fue un proyecto de vida. Yo quería alcanzarlo y ellos fueron los primeros que lo caminaron. ¿Qué es lo más triste de todo? Al día de hoy, que yo como adolescente, que yo como joven, no hice una estadística, una balanza de cuántos murieron, de cuántos mataban, hoy conseguían el carro y la casa y cuántos se morían al mes, Así es. o cuántos se desaparecían, o cuántos aparecían desmembrados. Esa balanza yo nunca la hice, yo solo me fijé que ellos lo alcanzaron, yo también lo podía alcanzar. Y eso fue lo que te cautivó, lo que te llamó la atención, te metiste a este mundo y pasa algo, tus hermanos mueren. Y eso no alcanzó para frenarte, ese ejemplo de que ya no estaban contigo, no alcanzó a ponerte freno en las actividades ilegales. Lamentablemente no, porque finalmente fue un comportamiento pasivo o un proyecto pasivo que yo lo fui guardando, al punto que cuando ellos salen del contexto, ya para mí fue una oportunidad, y fue una oportunidad de sacar De todo lo que escalar. tenía por Todo lo que dentro. podía- ok. Ya estaba enfermo. Siendo un jovencito que estaba en el colegio, yo ya estaba enfermo. Y estaba enfermo porque mis acciones mostraban eso. Todos los años mi matrícula era condicional. Mi mamá iba cada 15 días a hablar con el padre. Nadie quería hacer tareas conmigo. Y con los que me hacía siempre en el colegio eran los peores y en el barrio eran los peores. O no los peores, muchachos con malos comportamientos como yo. Llegas a la cárcel por primera vez y sigues delinquiendo. Cuéntanos acerca de ese episodio. Bueno, la primera vez que me detuvieron fue en el año ¿Qué 1999, edad tenías? 19 años. Ya, Ave María. Fue muy triste para mi padre porque eso fue a la vuelta de la casa, me sacaron de una quebrada y mi padre se me acercó, me dio 2 cachetadas, sin ser un hombre nunca me dio una pela. Y Ese día, mejor o sea, dicho. no, y él lloraba y me decía, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué nos vas a matar en vida si ya enterramos 2? Estuve detenido 8 días, después regreso en el año 2001 con un disparo en medio de las 2 cejas, casi me muero, pero aún estaba tan enfermo que ni eso me permitió entender que Dios, que la vida, aún la sociedad me habían dado una oportunidad. Cristian, ¿importa la persona a la que le estás robando en ese momento que fue cuando te dispararon? ¿Importa esa persona en ese momento? ¿Cómo es el papel de la moralidad en ese momento tuya o eso ni se piensa, no hay conciencia? No, eso se va congelando. Primero son mis intereses, primero son mis mal llamadas necesidades, mis compromisos, y él tiene algo que yo necesito. Cristian, tengo una pregunta. Hablar de enfermedad, me parece muy importante que vos hablas, ya estaba enfermo. ¿De qué? ¿Cómo llamas esa enfermedad y en qué consiste? Enfermedad de antivalores, enfermedad de distanciamiento, enfermedad de rechazo, enfermedad de ignorancia, enfermedad de drogas, enfermedad del alma. La enfermedad del alma. Eso es. ¿Hasta dónde te llevó esa enfermedad? Esa enfermedad me llevó a distanciarme de mi familia totalmente. Me llevó a ser un consumidor de drogas hasta de 8 días
en la calle consumiendo todo tipo de licores, hasta tomar alcohol con Coca-Cola, niquelado, que es un aperitivo de aguardiente, pero ya eso es el extremo, o sea, ese es el fondo de todo, a consumirme en un mes 1 kilo de cocaína, a no ver una posibilidad distinta, a quedarme hundido siendo yo no voy a decir los demás, yo, una persona que no le aportaba absolutamente nada a la sociedad, en ese hueco estaba. Yo dije que lo mío fue un proyecto de vida y lo alcancé. O sea, llegué a tener dinero, llegué a tener mi carro, mi moto, mis lujos, a ser un referente también para los que venían en camino, pero cuando ya lo logré me di cuenta que finalmente no había logrado nada, porque no tenía amor, no tenía familia, no tenía esposa, no tenía hijos, no. Espérese, no nos cuente eso porque es clave, especialmente tu papá, tu mamá, la oración, el referente de familia. Pero eso nos vas a hablar un poquito más adelante, después de que vengamos de un muy corto mensaje comercial. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Estamos con Cristian Vázquez y el padre lo frenó en una pregunta bastante interesante. ¿Qué papel jugaba su familia en todo ese mundo de oscuridad, en ese hoyo que él mismo se encontraba? ¿Cómo te ayudó a tu familia, Cristian? ¿O de qué manera no te ayudaba? ¿Cómo fue ese papel? Mi mamá y mi papá, en medio de sus carencias, de eso que les faltó también, con mis hermanos cometieron muchos errores. Mi papá trabajó muy duro para tratar de contrarrestar todo ese aparato económico del cartel de Medellín y sus bandas afines, y él pensaba que era dándole gusto a mis hermanos y haciendo lo que ellos querían para que finalmente no entraran a los grupos, pero eso fue antes el detonante para que llegaran ahí. Cuando mueren los dos gemelos, mi mamá muchas veces incluso le dijo a Dios que se los llevara, influenciada por otras señoras, por familia incluso, que nunca vio esto como una oportunidad para sacar la familia adelante, y mi mamá lo hizo y se murieron. No estoy diciendo con eso que Dios se los llevó, pero se murieron. Cuando muere el segundo y yo arranco el mismo camino, mi mamá conoce de Dios y lo primero que identifica es que ella había contribuido como madre, o ellos como padres, a que sus hijos también hubieran optado por ese camino. Entonces mi mamá lo que hizo fue dos cosas: uno, poner límites, y dos, comenzar a clamarle a Dios y a declarar que mi vida no iba a terminar como la de mis hermanos, sino que yo iba a vivir para contar la historia. Y límites tan fuertes, Cristian, como que la llamabas en situaciones desesperantes: ayuda, necesito ayuda, y tu mamá te decía, no, defiéndase. Límites como estos, que yo lo cuento en conferencias, en la comunidad donde trabajo, que yo le decía, madre, me van a matar, y mi mamá me decía, por algo será, no estás haciendo nada bueno, y si enterré 2, entierro 3.
pero eres tú el que debes cambiar de vida. De llamar de algún lugar, madre, necesito que vayas a tal lugar, pidas 500.000 pesos prestados, me los lleves para que me puedan soltar, y ella decirme, ¿con quién estabas? Ah, con mis amigos, dile a ellos. De estar en la cárcel, madre, ¿me puedes venir? Yo voy cuando pueda. Es más, mi mamá pasó en un momento que me accidentó, un accidente muy duro, y ella iba para una vigilia, y a ella le dijeron, su hijo está muy mal en un hospital, y ella dijo, voy a ir a buscar de Dios, porque si se muere igual me van a contar, y si vive igual me van a contar. Que vaya él, que vayan con los que estaban. Entonces mi mamá comenzó a colocarme esos límites muy duros, muy difíciles, pero fueron tan necesarios que por eso estoy hoy aquí. Claro que sí. La oración y el límite. Porque a veces complementan los padres la oración con ser permisivos, con tolerar cosas que finalmente, tarde que temprano, van a terminar doliéndole a todos. Cristian, pero hay clip en la vida porque vos estás aquí hoy sentado, porque eso quedó atrás. Pero empieza todo un proceso. Vos hiciste parte de las autodefensas, tengo entendido, te acoges a todos esos momentos de oportunidades que están dando las negociaciones, sin embargo vuelves a la cárcel. Cuéntanos un poquito cómo empezó ese camino de salida. Muy bien, y seguimos incluso ahí con la familia, porque ese es un proceso de puertas al cambio, pero al mismo tiempo hay una mamá orando de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. O sea, no es de un día, de un ratico, no, era de día y de noche, clamándole a Dios, reclamándole a Dios sus promesas, pero al mismo tiempo, sin darme cuenta, yo iba en ese proceso. En el año 2005 se da la oportunidad de la desmovilización, yo la tomo buscando algunos beneficios jurídicos, también económicos, pero yo estaba tan enfermo que ni me di cuenta de eso. Y lo que sí fue una oportunidad del gobierno, para mí no lo fue. Entonces yo seguí durante algunos meses por el mismo camino, consumiendo droga. Ya no delinquía, porque incluso estaba tan saturado de procesos jurídicos que ni siquiera era por una reinserción, sino porque yo no quería ir a la cárcel, y el día que me cogieran se me juntaban todas. Entonces así duré unos 5 meses hasta que tomé una decisión de buscar ayuda. Hay algo muy bonito que tú nos dijiste, y en el guión leyéndolo, que dijiste que abandonaste las armas pero no el corazón, porque mira, parte de eso era volver y continuar. Cuéntanos de eso un poquito. Me volví peor, porque ¿qué pasa? Finalmente el cerebro y la integralidad del ser humano es una torta, ¿sí? Entonces la familia anulada, la pareja anulada, el hurto o las actividades ilícitas, pues hubo que anularlas. Entonces, ¿qué pasa? Ese espacio de lo ilícito había que llenarlo con algo, y no iba a ser ni con educación, ni tampoco iba a ser con irme a orar con mi mamá, no, con la misma droga que yo me consumía en este espacio, la ocupé aquí. Así duré 4 o 5 meses más, entonces me volví mucho más drogadicto, más degenerado, hablemoslo así, al punto que yo ya ni me conocía. O sea, yo, Dios mío, ¿yo en qué me estoy convirtiendo? Entonces ya ahí vuelves a la cárcel, porque tenemos que mover un poquito, y en la cárcel empiezas todo un camino como de resocialización, que ese ejemplo inclusive te ofrecen beca y te pones a estudiar. Muy bien, pero antes no fui a la cárcel. Primero fue la decisión, llego a Corporación La Comunidad, que es un centro católico de evangelización integral. Allí me brindan los primeros auxilios, voy a un retiro espiritual 14 y 15, creo que fue el año 2005, y a partir de ahí, milagrosamente, sin ir a un centro de rehabilitación, sin buscar un proceso psicoterapéutico, yo dejo de consumir drogas. Es decir, ¿qué pasó aquí? Milagro. Y a partir de ahí comienzo un proceso de 6 meses, dejando todas las actividades que no eran lícitas. Las plazas de drogas o expendios de droga, el prestar al 40% a los desmovilizados del proceso, el entregar un sector del barrio. Y cuando se dan los 6 meses, me dan una orden de captura.
que fue lo contrario a lo que me había dicho el gobierno, y yo me voy para Bellavista, pero me voy ya con esa sed y con esas ganas de cambio. Y ahí eres un referente para los demás, tanto que entonces esas ganas y esa sed fue como ese imán que atrajo la atención frente, podemos potencializar, o sea, vieron en ti ese diamante, ¿cierto? Cuéntanos de esa partecita que es súper importante. Bueno, yo empecé a leer la Biblia, me la leí toda en 3 meses. Si me preguntan qué entendí, no entendí nada, pero me la leí. Y comencé a leer un libro, se llama Salpicón para el alma, del doctor John Jairo Vázquez. Y eso me empezó a llamar la atención, al punto que un día de las personas que manejaban poder en el patio me dijo, ¿usted qué quiere con eso? Pues usted cree que leyendo la Biblia y leyendo ese libro verde, ¿qué va a hacer? O dígame, ¿a qué va a salir a la calle? Y le dije, yo cuando salga voy a ser psicólogo y voy a viajar a Argentina. A mí se me metió eso. Y 120 personas en un pasillo, ¿cuál de todos se reía más duro? Pero yo lo creí, yo lo llamé sin existir. Y desde ahí comencé a decirle a otros, sí se puede, yo ya llevo un proceso desde la calle, miren lo que yo era, ¿por qué no soñar con algo diferente a lo que hemos visto? Allá estuve 15 meses y 8 días, cuando ya salí a la calle y gracias al proceso que había vivido, también a la misericordia de Dios, el periódico El Colombiano me becó para estudiar psicología. Entonces por ahí empecé el proceso. Qué bueno. ¿Y quién es hoy Cristian? ¿Quién es hoy Cristian? Cristian es un hombre casado con una niña que conocí ya a puertas del cambio. Quedó en embarazo en la cárcel, no debió pasar, no debió ser, pero pasó. Inicialmente me le tiré en su proyecto de vida, ella decía, ¿qué pasó con mi vida? Y más cuando yo le hice daño a su familia. Ella hoy es psicóloga, ya tenemos 2 hijos, vivimos en el municipio de Sabaneta, ya soy psicólogo, ya fui a Argentina, no solo a Argentina, ya fui a Europa 2 veces a compartir mi testimonio, a contarle a la gente que en Colombia hay algo distinto a droga y que incluso de los que fuimos drogadictos o los que fuimos antisociales, también hay gente que ha salido y que queremos decirle al mundo que realmente sí se puede, cuando uno sueña, cuando tiene fe, pero también cuando tiene una familia que ha entendido que el camino no es pensando en lo peor, sino en lo mejor, y que mi historia puede ser un nuevo paisaje para mi vida. Y esa historia es definitivamente hermosa. Por favor, plásmanos en una palabra tu lección de vida para poderla poner acá en el arbolito de nosotros, de Tutores de la Felicidad. Definitivamente eso de que el pasado no perdona es mentiras. El pasado sí perdona, porque el amor es más grande que todo, y eso fue lo que le llegó a Cristian al corazón, en la persona de Dios. Es muy lindo porque Cristian es capaz de enseñarnos hoy de que la vida puede ser diferente, de que eso que no debe haber pasado, por ejemplo, de ese hijo que fue concebido, se convirtió en un motor, que somos capaces de transformar todas esas realidades, por difíciles que sean, en grandes oportunidades. Hoy Cristian es un tutor de la felicidad, porque ayuda a muchos, ha ido por muchas partes del mundo, creo que no solo Argentina, a comunicar lo que ha hecho él con su vida, lo que desde el amor ha podido lograr, lo que significa para tantos ese ejemplo que él está viviendo. Sus hermanos en el cielo hoy seguramente también interceden por él, seguramente él va a salvar muchas vidas y está salvando muchas vidas con lo que hace. El pasado sí perdona, si creemos que por lo que hicimos no tenemos la posibilidad de tener una vida en futuro, nos estamos equivocando. ¿Qué escribiste ahí, Cristian? El pasado sí perdona, de la mano de Dios. De la mano de Dios. Ese es el ingrediente, la perla, esa es la perla. Esa es la perla. Si no es con Dios, el pasado sí te puede hacer daño, pero de la mano de Dios y su misericordia, ¿para dónde vamos, vamos? Bueno, tutores, mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y bueno, gracias por tenernos en cada una de sus casas. Gracias a la niña de maquillaje, a Miriam Silva y bueno, y nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias por todo. Gracias. A ustedes. Son muy bonitos. Qué bendición, hermano. Que